ciudadano doctor Bruno Mayoral, representante del licenciado Guillermo Santilla Mesa, presidente municipal de Mulegé, ciudadano Manuel Salvador Peralta Beltrán, Ignacio Arce, venerable maestro de la Logia de Santa Rosalía y representante del pueblo masónico, dignidades del presidium, damas aquí presentes, niñas y niños. No quiero hablar del Juárez que nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, una aldea de apenas 20 familias aisladas en la abrupta serranía del distrito de Santo Tomás de Ixtla, en el estado de Oaxaca. Tampoco pretendo hacer una extensa cronología de uno de sus o muchos logros. Hoy quiero hablar de Juárez como el legendario fundador de una nación que dio coherencia y sentido a la vida pública en momentos históricos donde la anarquía, la tiranía y el fanatismo reinaban sin límites. Porque cuando invocamos a Juárez en la actualidad, ya no es el Juárez histórico, sino el Juárez trascendental, imagen y símbolo del respeto a la ley, a la justicia, a la soberanía y la identidad y libertad de conciencia. Es el Juárez de la paz y el derecho, del laicismo y de la libertad de culto, de la separación del poder católico con las del Estado, porque esas son sus obras indestructibles que se conservan y se conservarán en el pensamiento de todo hombre y toda mujer libre y de buenas costumbres. Sea esta oportunidad de hacer un llamado a quienes tienen la obligación de defender a los ciudadanos de este país, para que no sigan ignorando la realidad y que se actúe para reconstruir el tejido social que cada día se desgarra trágicamente. El estado de las instituciones iniciada por Juárez es constantemente violentado por aquellos que imponen una irracionalidad bestial fundamentada en el fanatismo, la ignorancia, la violencia, el terror y las ansias desmedidas de poder. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos han grabado en nuestra mente que ya hemos perdido nuestra capacidad de horrorizarnos ante el asesinato de un hombre por otro hombre y considerarlo como actividad cotidiana, como un espectáculo, como algo natural en nuestras vidas? ¿Quiénes son los que están induciendo a las mentes débiles para que vean la corrupción como una anécdota y así presenciar inertes la denigración humana sin comprender que los impulsores verdaderos es la obsesión del poder de los egoístas y los ambiciosos? ¿Por qué estas circunstancias las hemos empezado a ver como algo irrelevante? Juárez no murió el 18 de julio de 1872, muere cada vez que violentamos la ley, cuando nos presentamos cobardemente ante la vida, cuando preferimos que otros decidan nuestro futuro, cuando no enfrentamos nuestros errores, cuando es concentrado el poder en las élites, cuando los derechos humanos no son respetados, pero sobre todo, cuando actuamos por omisión. No olvidemos que Juárez también representa la esperanza, la resistencia, la fe en la justicia, la posibilidad de construir un mundo mejor, un mundo diferente. Él lo hizo en sus momentos, ¿por qué nosotros no? Todos tenemos una enorme deuda con Benito Pablo Juárez García, por lo que es necesario retomar el rumbo para poder dejar como herencia a las actuales y futuras generaciones, como estos hermosos niños y niñas, un México libre, entusiasta y progresista, y así evitar que los hombres sigan siendo esclavos del hombre mismo y de sus propios miedos e inseguridades. Día a día, minuto tras minuto, sin importar su punto geográfico ni su situación económica, de raza o religión, en alguna parte de nuestro planeta alguien se atreve a imaginar e idear algo nuevo, algo innovador, algo que servirá y facilitará aún más las actividades de la humanidad.
Y si consideramos que la humanidad en general cuenta con un cuerpo físico similar, formado por 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, un corazón, un cerebro y un sistema digestivo, si lo anterior agregamos que cada ser humano está dotado de sentimientos, emociones y reacciones, esta generalidad nos muestra que todos contamos con las mismas posibilidades de logro. Única diferencia entre una y otra persona radica solamente en la forma y magnitud de cómo hace uso de sus potencialidades. Y esta acción queda como resultado la existencia de personas que sufren, mientras que otras brillan en variada magnitud. Ese alguien que se atreve a innovar es una mente maravillosa, que se atreve a romper las barreras de los tabús, del conformismo, la imposición y de la mediocridad. Ese alguien es una mente maravillosa que se atreve a romper las miserias de sus propias ataduras, porque no existe peor esclavizador que los lastres impuestos de manera voluntaria o involuntaria por cada uno de nosotros. Hace ya 207 años, México vio emerger de sus entrañas una de esas mentes maravillosas. Vio emerger al hijo pródigo, un 21 de marzo, como hoy, pero del año 1806, surgió la luz de la esperanza para el entonces pueblo oprimido de México, a través del nacimiento de una de esas mentes únicas que, sin importar su humilde origen, ni el hecho de haber quedado huérfano a temprana edad, el esplendor de sus inquietudes ideológicas brilló con fuerza desbordante a tal grado que continúa brillando aún en nuestros días. ¿Qué importa? ¿Qué importa si desde niño tuvo que realizar solo labores propias del campo y la agricultura, andando desde el amanecer hasta la puesta del sol detrás de un rebaño de ovejas, llevando como único confidente a su inseparable flauta de cabeza? ¿Qué importa si desde niño tuvo que vestir solo prendas humildes, careciendo y desconociendo la pompa de las marcas que demarcan la extravagancia, la soberbia y la vanidad? ¿Qué importa si durante su niñez tuvo que calzar solo guaraches de las peores de sus condiciones, si en el fondo de su ser habitaba una mente lúcida, inteligente, indomable y tenaz? 13 años. 13 años apenas contaba aquel que hoy recordamos y honramos cuando comenzó a emplear su fuerza de voluntad al decidir recorrer a pie 60 kilómetros que separaban a su querido Guelatao con la capital oaxaqueña, solo para buscar el conocimiento, el progreso y el éxito. Si en esos días alguien se hubiera atrevido a mencionar que aquel humilde cuidador de ovejas era el futuro gobernador de Oaxaca y próximo presidente de esa nuestra preciosa república, seguramente ese comentario hubiera sido clasificado como un comentario ilógico y fantasioso, e incluso ese alguien hubiera sido tildado como loco, como un demente, como ocurrió con aquel que por primera vez se atrevió a afirmar que nuestro planeta no era plano y que como respuesta tuvo la amenaza de muerte si no se retractaba. En 1819 todo parecía estar en contra de nuestro soberano hermano mexicano. A los 13 años de edad no sabía leer ni escribir, solo hablaba el lenguaje zapoteco y desconocía el idioma español. Para esos tiempos la preparación académica estaba destinada solo para los hijos de los ricos, amén de lo que implicaba ser poseedor de sus rasgos indígenas, que seguramente para esos tiempos provocaba una fuerte ventaja para ser señalado y clasificado, para censurar y coartar sus posibilidades de progreso. ¡Indio! Casi puede escuchar las palabras despectivas de esas personas que señalaban de forma mordaz a Benito Juárez García para clasificarlo con la palabra indio, solo por poseer rasgos zapotecos. Malinchistas, ciegos e ignorantes, todos aquellos que aún en nuestros días se atreven a señalar despectivamente al mexicano con rasgos indígenas, llamándolo indio. Necios.
¿Acaso ya olvidaron que el español, aquel que invadió nuestras tierras, mencionó la palabra indio por primera vez en nuestro suelo patrio solo por creer que había llegado a la India? Sí, lo dijo por equivocación, lo dijo por ignorancia, y después lo siguió empleando contra nuestros padres aztecas solo por considerarlos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Me pregunto. Pero tal vez de alguna forma tenían razón, porque nuestros padres aztecas ignoraban que ese españolito y su tripulación estaba constituido por rateros, asesinos y defraudadores. Y eso en verdad ignoraban nuestros ancestros. E ignorantes de esa situación se desvivieron por atenderlos, no como canallas, sino como personas confiables, de honor y de gran valía. ¿Qué error más grande? El hecho de haber dado hospedaje y buen trato a una sarta de criminales. ¿Son acaso descendientes de esos malvados los que hoy continúan llamando indios a los mexicanos? Porque entiendo que el motivo en nuestro tiempo al llamar indio a un mexicano es con la idea de humillarlo y de considerarlo ignorante. Y me pregunto, ¿ignorante de qué? Posiblemente de ignorar que el que señala posee poca educación, posee falta de principios. Si es de eso, entonces sí tienen razón. Ya basta. Entendamos mejor que los mexicanos nacidos en México, que todos no somos indios, somos mexicanos, sin importar el color de ojos, de piel, de tipo de pelo, de rasgos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No escucha? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. En México no hay indios, hay mexicanos, ¿sí o no? Sí. Excelente. Muy bien. Mejor sigamos el ejemplo del ilustre mexicano que luchó por defender el territorio y la independencia de nuestro suelo patrio. Llevando consigo, ¿saben qué? Una carreta. En una carreta llevaba los archivos y los tesoros de la nación, incluso a la presidencia misma, a través de los entonces polvorientos e inhóspitos caminos de México, cuando éstas se veían amenazadas por los invasores extranjeros. Y esto con tal de no permitir que estos cayeran en manos de los que se querían adueñar de nuestro país. Sigamos su ejemplo. Dejemos de vender pedacitos de México. Qué triste es ver cómo se proliferan los traidores de la patria que van legando a los extranjeros pedacitos del suelo patrio a cambio de unas míseras monedas que benefician solo a esos malos mexicanos. Qué triste es ver cómo se yerguen lujosos hoteles y residencias en las playas de México, tierras que antañamente pertenecían a mexicanos y que por unas cuantas monedas fueron legados a unos extraños, que hasta nuestros días siguen cosechando riquezas, mientras que los oriundos de este maravilloso país tienen que conformarse con ser solo empleados de esas empresas, con sueldos raquíticos, de empleos inestables en las más pésimas condiciones y garantías. Traidores de la patria. Sí, todo aquel que se atreve a vender un pedacito del suelo mexicano es un traidor de la patria y por ende debería de ser castigado como tal. ¿Cuántas veces los extranjeros han pretendido comprar Chiapas y Yucatán? México es inmensamente rico por sus tierras fértiles, su minería, su variedad de climas, su ganadería y su mar territorial. México tiene riquezas, pero tal parece que solo lo perciben los extranjeros que se atreven a salir de sus países para enriquecerse aún más en nuestra propia casa. Porque nosotros, en lugar de explotar nuestras riquezas, preferimos irnos de mojados al país vecino para recibir miserias y malos tratos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando por nuestras mentes que nos atrevemos a exponer nuestras vidas y la seguridad de nuestras maravillosas familias solo por buscar migajas, siendo dueños y poseedores de cuantiosas fortunas? Mexicanos, mexicanas, cabe aclarar que los compradores de suelo patrio no tienen la culpa de esta situación.
La culpa es de los propios mexicanos que no logran controlar su avaricia y su ambición, que sin importar los medios tratan de obtener el dinero que nunca lograrán posiblemente trabajando. Damas y caballeros, el juarismo es y deberá ser siempre el pensamiento gigante que avanza siempre y sin descanso hacia el progreso. Juárez representa al más depurado espíritu de la orden masónica, respetado, salvado, siempre los supremos valores del hombre que vinculan con las de su espíritu. Juárez supo afrontar los obstáculos actuando con entusiasmo, con convicción, con optimismo, virtudes propias del acervo masónico: libertad, igualdad y fraternidad. No fue un lema vacío para él, sino un bien que debe de gozar todo ser humano. Juárez es el masón que inspira a otros hombres a través de la prudencia, diligencia, moderación y discreción. Porque Juárez es el ser humano que se complace en el deber cumplido. Juárez, el que no trabajó inútilmente ni gastó sus fuerzas por nada, porque obtuvo y obtendrá por siempre como recompensa la estimación y cariño de sus hermanos de logia y sus compatriotas, e incluso las del mundo entero. Benito Juárez García permanece vivo en las mentes de todas las mujeres y de todos los hombres libres y de buenas costumbres. Y para que el mundo sepa que los masones no trabajan en vano, se empeñan por ser cada día mejores hijos, mejores padres, mejores esposos y mejores mexicanos. Finalmente, pareciera que Juárez desde el eterno oriente y en base a lo que realizó en vida nos envía el mensaje de vivir en estrecha unión para que la paz more entre todos y nos una la fraternidad eternamente. Y así, no olvidar jamás que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¡Que viva Santa Rosalía! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Que así sea. Es cuando.